Hola y bienvenidos a este nuevo video que estamos haciendo para nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. En esta ocasión pues vamos a hablar de una plataforma sobre los podcasts. Hemos estado haciendo últimamente varios videos que los pueden ver en mi canal, en las listas de reproducción. Ahí busquen la lista de reproducción que se llama podcast o playlist, como ustedes le llamen, ahí en la playlist de podcast. Ahí les explico cómo utilizar plataformas para subir, para grabar o subir nuestros podcasts, para alojarlos, que en este caso son estas como Podbean. También está la de Anchor FM, Spreaker, entre otras, que esas plataformas son como un hosting, así como hay plataformas de hosting para nuestros sitios web, hay plataformas obviamente de hosting para nuestros podcasts, y en este caso Podbean es una plataforma que nos va a ayudar a alojar nuestros podcasts para después esos podcasts agregarlos a un directorio de podcasts que son diferentes. Un directorio de podcasts es como por ejemplo Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify. Esos son directorios de podcast donde usuarios pueden encontrarlos y escucharlos, pero para subirlos y alojarlos necesitamos otras plataformas como Podbean o Anchor. Bien, esta es la plataforma de Podbean. A ustedes no les va a aparecer, obviamente, que aparece mi nombre y todo. A ustedes aquí les va a aparecer que se registren, que inicien sesión o que se registren. En mi caso, yo ya me registré. Se pueden registrar rápidamente logueándose con su cuenta de Google, que sería un correo de Gmail, o con su cuenta de Facebook. Pero si no quieren dar esos datos, pueden registrarse con su correo electrónico y asignando una contraseña. Aquí en mi caso yo ya tengo la interfaz. Este es el panel de control. Y bueno, ¿qué es Podbean? Podbean básicamente, pues esta es una de las empresas de alojamiento de podcast con más años en el mercado, además de ser muy recomendada por los usuarios. De esta manera, Podbean es una gran opción para subir podcasts gratis y conviértete en el gran creador de contenido que quieres ser. Como les he dicho, todo este contenido que estoy haciendo sobre los podcasts es para que ustedes se conviertan en creadores de contenido y no solo consumidores. Si ustedes no quieren crear contenido de video, ya sea para Facebook o YouTube, y ustedes les da pena aparecer en cámara o no se sienten cómodos haciendo contenido de video, pues pueden hacer podcast en el que solo necesitan su voz y no necesitan hacer inversiones de cámaras, incluso ni de micrófonos. Basta con hacerlo con su teléfono celular, móvil, o con su ordenador o computadora que ya traen integrados micrófonos. Incluso pueden monetizar los podcasts. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en Podbean, trae una opción de monetizar. Que muchas veces los podcasts para monetizar en Latinoamérica casi no están, las plataformas, casi ninguna te permite monetizar en Latinoamérica. Pero básicamente en países avanzados, en países como los países europeos, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, te permite monetizarlo. En Latinoamérica lo que podemos hacer para monetizar es básicamente consiguiendo patrocinadores, pero algunas plataformas lo que hacen es que te permiten que monetices recibiendo apoyo directamente desde tus oyentes o tus fans. Es como, por ejemplo, yo hago mi podcast y mis fans, pues a través de un enlace, pues me pueden donar dinero, me pueden dar pues una donación, se puede decir, una contribución. Pero monetizar el podcast como lo hace YouTube, por ejemplo, como Facebook, en el que nosotros subimos un video y automáticamente Facebook o YouTube coloca publicidad y te paga regalías, de esa forma no hay ninguna plataforma te permite monetizar en Latinoamérica, pero sí a través de esta forma en la que básicamente tus fans te van a regalar dinero, te van a donar, así como Patreon, por ejemplo. O también buscando patrocinadores, como lo hacen los Instagramers, por ejemplo, los influencers o TikTokers, que consiguen un patrocinador que por mencionar su marca o mostrar su producto les pagan. Entonces, básicamente así pueden monetizar ustedes su podcast, y si están en Europa o países grandes, como les dije, lo pueden monetizar de todas las formas posibles. Está la versión móvil, yo estoy ahora obviamente en la versión web, pero está la versión móvil para dispositivos Apple con sistema operativo iOS, y para dispositivos con sistema operativo Android, que lo pueden descargar en la Google Play. Podbean es una de las plataformas para subir podcasts gratis que nos ofrece más beneficio, y algunos de esos principales beneficios son crear y gestionar y también promocionar tus podcasts. Tú los puedes crear aquí directamente. Aquí tengo otra plataforma abierta, que aquí es el panel para subir archivos. Nos vamos a ir en la parte de panel, ya les voy a mostrar cómo se suben.
Pero es una de las principales ventajas, que podemos crearlos aquí, ya sea grabándolo directamente aquí en la plataforma o subiendo un archivo de audio que ya tenemos en la computadora, gestionarlo y promocionar estos podcasts de nosotros. Otra ventaja o beneficio que tiene esta plataforma, que aparte de la principal que para mí, que es que nos permite subir podcasts gratis, otra ventaja es el almacenamiento ilimitado. Recuerden que esto va a ser un hosting donde nuestros podcasts van a estar almacenados obviamente en los servidores de Podbean. Y básicamente otra característica o beneficio sería acceso a las estadísticas para aprovechar los insights de tu audiencia, y eso es muy importante. Muchas veces, por ejemplo, cuando ya les voy a mostrar, si no han visto mis otros videos, pero les recomiendo ver todos los videos. Si ustedes están interesados en crear podcast y dedicarse a esto, les recomiendo que miren todos los videos que tengo en mi playlist, porque muchas cosas de lo que estoy diciendo ya lo he explicado y prácticamente lo tengo que estar repitiendo. Pero para agregar estos podcasts en los principales directorios, como les decía, como Spotify, Apple, Google Podcast y Amazon Music, básicamente lo que tienes que hacer es colocar, para agregarlos ahí, solo se pueden agregar a través de una URL que es un feed RSS, que ese te lo da tu hosting de podcast, en este caso Podbean o Anchor, que yo utilizo Anchor, que es otra plataforma. Si les interesa, al final de este video se los dejo como recomendado el video. Entonces con ese feed RSS lo agregas a Spotify, digamos, y Spotify reproduce y la gente puede escuchar tus podcasts ahí, pero Spotify solo está como jalando la información de Podbean, digamos, porque aquí es donde está almacenado el podcast. Entonces las estadísticas principales te la va a dar tu hosting, que en este caso es Podbean. Ahí te va a dar todas tus estadísticas básicamente las estadísticas te van a servir para eso, para aprovechar los insights de tu audiencia, saber desde qué dispositivo te están escuchando, de qué países es tu audiencia, como les decías, qué género, si masculino o femenino, cuánto tiempo escuchan un episodio, porque por general los episodios duran más de media hora y por ejemplo te va a decir tal episodio se escucha casi total y otro episodio solo le escuchan 5 minutos y se salen. Entonces todas esas estadísticas te van a ayudar. Otra de las herramientas y beneficios principales de esta plataforma de Podbean es básicamente la herramienta de difusión social para compartir tus podcasts, que eso lo traen también otras como Anchor, por ejemplo, o Spreaker, en la que puedes compartir en social media, ya sea en Twitter, en Facebook, tus podcasts básicamente, y en YouTube creo que también. Personalización, otra ventaja es la personalización del canal para mejorar el reconocimiento de tu marca. Por otro lado, el precio de su plan premium es uno de los más bajos en comparación a otras plataformas de podcast. Por un precio muy accesible te ofrece los mismos beneficios que sus competidores. Y eso sí, los planes premium tienen un valor más pequeño, o sea, un valor más cómodo en comparación con otras. A mí me gusta mucho Anchor porque Anchor funciona igualito a Podbean, pero Anchor pertenece a Spotify y al pertenecer a Spotify te ayuda mucho porque Spotify es el principal plataforma donde los usuarios escuchan podcast. Entonces obviamente al subirlo en Anchor automáticamente me lo sube en Spotify, pero igual en Podbean te da una URL que es el feed RSS para que lo subas en Spotify también. Por último, es importante mencionar que su última actualización cuenta con la función Alexa Skill, la cual sirve para realizar búsquedas de tus podcasts favoritos con la voz, y eso es muy bueno, es algo que me gusta mucho. Creo que esta parte ya es para los oyentes, en el caso de querer escuchar podcast. En el caso de esta función que les decía de Alexa Skill, nosotros obviamente a través de la voz podemos decir ponme o coloca mi podcast sobre inglés, y ya va a colocar el podcast que estamos escuchando de inglés solo con el comando de la voz. Bien, esta es la plataforma principal. A ustedes les va a aparecer aquí que inician recesión o se registren. Ya cuando inicien, básicamente ya lo van a tener aquí. Esta es la parte para monetizar. Y vamos a ver cómo se crea. Aquí estoy ya en la parte, en el dashboard, donde se suben los podcasts. Estoy aquí en la parte de panel. Aquí está la parte de episodios. Aquí te va a ir mostrando la lista de episodios que tienes. Administrador de medios, la parte de distribución, sitios web de podcast, aplicaciones de podcast, compartir en social media, las estadísticas que son muy importantes, puedes ver todas las estadísticas, y la parte de ajustes para hacer algunos ajustes en nuestra cuenta. Bien, aquí podemos subir los podcasts de dos maneras. Esta plataforma es muy similar a Anchor, a Spreaker, que ya les mostré yo en la playlist que he estado haciendo, y
puedes importar tu podcast a Podbean. Esto lo haces rápido en un 2x3. Das clic aquí en importar podcast existente y aquí vamos a pegar nuestra URL del feed RSS. Si ustedes ya tienen subido su podcast en otra plataforma, básicamente ustedes lo único que van a necesitar es la URL de su fuente RSS, la pegan aquí, le dan siguiente y básicamente lo van a hacer en 3 pasos rápido y sencillo para agregar su podcast. Pero para agregarlo de esta manera, como les digo, ustedes ya tienen que tener su podcast con todos sus episodios ya subido en otro hosting de podcast. Entonces, pero si ustedes no lo han subido en ningún otro lado y lo tienen que bajar de cero, tienen que subir los archivos de audio. Les voy a mostrar, por ejemplo, si ya lo tienen subido, les voy a mostrar de Anchor. Esta es la plataforma de Anchor, que es igual a lo que estamos viendo, pero esta pertenece a Spotify. Aquí yo ya tengo subido este podcast de finanzas personales. Entonces yo me voy a ir aquí en disponibilidad de podcast y aquí me sale distribución mediante RSS. Eso es lo que nosotros ocupamos para subirlo en otras plataformas. Entonces nosotros lo damos copiar y con ese feed RSS, que es esa URL, lo podemos subir en plataformas como Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music y todas estas plataformas que salen aquí, en Spotify también, pero aquí en el caso de Anchor ya está subido en Spotify porque como pueden ver aquí pertenece a Spotify. Entonces cuando yo los alojo aquí mis podcasts, automáticamente me lo sube en Spotify. Entonces, si yo ya lo tengo subido, por ejemplo, en esta plataforma que se llama Anchor, que es un hosting para podcast, y existen muchos. Está Anchor, está obviamente Podbean, que es el video que estamos viendo, y hay otras más que voy a hacer más videos. Entonces, esa URL, que es nuestro feed RSS, lo pegamos aquí y le damos siguiente. Me dice que confirme la propiedad. Me dice que obviamente antes de que puedan importar el podcast a Podbean, debemos confirmar que poseemos los derechos de ese podcast y que aceptamos los términos de condiciones. Le damos siguiente, le decimos que sí y le damos siguiente. Y ahí comienza el proceso de importación. De esta forma que yo estoy haciendo esto, de esa misma forma ustedes van a subir su podcast en Spotify, en Apple y Google Podcast y en Amazon Music, que son los principales directorios para escuchar podcast. Porque de esta forma es la única forma que ustedes pueden subir sus podcasts a esas 4 opciones que les dije. Porque, como les decía, tanto en Spotify, en Google y Apple Podcast y en Amazon Music, ustedes no pueden subir sus archivos de audio ni pueden grabar directamente ahí su podcast, sino que lo tienen que subir en una plataforma que les aloje sus podcasts como Podbean o Anchor, y de ahí con este feed RSS, que es esta URL, ustedes lo suben a esas plataformas de la misma forma que también lo estoy haciendo yo aquí. Bien, después de eso esperan que cargue y después que esperan que cargue, obviamente lo redirige el feed para importar archivos multimedia, y después el tercer paso, que es éxito, que básicamente es que ya estaría subido. Bien, aquí ya completó el proceso, entonces estamos en el segundo paso y le doy comprobar redirección. Aquí me dice que su feed RSS no se redirige. Y esa es la forma en la que se sube un podcast que ya está alojado en otra plataforma, que en mi caso en Anchor, que está alojado. Entonces, para subirlo aquí solo ocupamos la URL del feed RSS. Bien, ahora si ustedes lo quieren subir desde cero, o sea, si ustedes no han subido su podcast en ningún lugar, en ninguna plataforma, y ustedes obviamente aspiran a subir sus podcasts a Spotify o Amazon Music, digamos, entonces obviamente necesitan grabarlos o subirlos en un hosting. Entonces en este caso lo vamos a hacer aquí, publicar nuevos episodios, y entonces los vamos aquí en nuevo episodio, y aquí lo podemos hacer obviamente de diferentes formas. Podemos grabar o podemos subirlo. Entonces si lo subimos, obviamente escogemos un archivo aquí para cargar, lo buscamos, creo que aquí en descargas tengo un archivo, el archivo tiene que ser MP3, lo mejor es que sea MP3. Aquí me dice algo del nombre, creo que el nombre está muy largo. Y aquí colocamos, por ejemplo, creo que ese es un podcast que estoy hablando, valga la repetición, sobre Google Podcast, cómo subirlos. Vamos a colocar un título ahí. Me dice el campo título debe tener al menos 5 caracteres. Vamos a ver qué más. No sé si aquí es que necesita más.
Bueno, lo vamos a dejar así, a ver si me permite subirlo. No sé por qué me está pidiendo más. Hay veces que hay que estar ahí pendiente de lo que te especifica. Aquí en la descripción hay que poner, bueno, aquí ponemos cualquier cosa. Esto es un ejemplo de lo que vamos a hacer. Y aquí en más configuración de episodio, aquí le podemos dar publicar ahora. Aquí en más configuraciones podemos ver, por ejemplo, el número de temporada. Esto no es obligatorio, pero a mí me gusta hacerlo. El número de temporada, digamos que es 1, y el de episodio no he subido ninguno, es el primero. Entonces, el tipo de episodio, ya lo he dicho en otras plataformas, le voy a quitar la traducción para que ahí está traducido literalmente. El tipo de episodio que puede ser full, obviamente cada episodio que ustedes suban de su podcast va a ser full. Obviamente su podcast se puede llamar, por ejemplo, Finanzas Personales. Ese es el nombre de su podcast, de su programa en general. Pero cada episodio va a tener un nombre diferente. Por ejemplo, si el podcast es de finanzas personales, voy a tener un episodio que voy a hablar del uso de tarjetas de crédito. Voy a tener otro episodio en el que voy a hablar de invertir en criptomonedas. Voy a tener otro episodio de hablar en invertir en acciones. Y voy a tener otro episodio de hablar, por ejemplo, cómo ahorrar dinero. Entonces, cada uno de esos episodios son episodios full. El tráiler, como lo dice, es como un tráiler de película que antes de lanzar su episodio 1, ustedes pueden lanzar el tráiler donde ustedes dan un avance de qué va a tratar de su podcast, de qué van a hablar en 1 minuto y medio, así como un tráiler de película. Y un bonus es como algo adicional, es como cuando sacamos un curso online, digamos un curso de programación, y el curso de programación tiene 12 clases de video. Miramos las 12 clases y después te da 1 o 2 clases bonus, que son clases adicionales. Son clases extras que no estaban incluidos dentro del curso, pero son como unas clasecitas extras que te van a ayudar, en el que, por ejemplo, si estás hablando, por ejemplo, de diseño, curso de diseño para diseñadores, y después de la última clase, que es la clase de 12, te da 2 clasecitas bonus de, por ejemplo, de Photoshop, que tienen que ver, obviamente es un tema diferente, pero tiene que ver con el diseño, y para que a lo mejor te la da como clase bonus para que te prepares para el siguiente curso, en este caso para el siguiente podcast. Eso es bonus, como algo extra. Pero la mayoría que siempre suban van a ser full. El contenido si es clean o explícito, obviamente casi siempre va a ser contenido limpio, pero si es contenido explícito, es recomendable obviamente que lo especifiquen. Un resumen, ahí pueden colocar un resumen. El autor, en mi caso me va a tomar el nombre del perfil. Las horas y la duración es recomendable que lo pongan, pero no es obligatorio. Y vamos a esperar, y aquí lo que hacemos es esperar que se suba. Creo que aquí ya se subió el archivo de audio, que es MP3, y después ustedes le dan publicar ahora. Aquí me dice excede el límite máximo de 3 publicaciones por día, entonces no me va a permitir subirlo porque yo ya subí en el podcast que subí con el feed RSS, que con la URL que traje de Anchor, ahí ese podcast tenía más de 3 episodios. Entonces con ese podcast que subí, entonces ya llegué al límite máximo de publicaciones por día. Pero si yo no hubiera subido nada, entonces perfectamente al darle publicar me lo hubiera publicado, y al publicarse aquí en Podbean te va a dar de la misma forma que me dio en Anchor. En Podbean te va a dar este feed RSS. Cuando ustedes ya lo publican en Podbean con su archivo de audio, toda la información que les pidió, después ustedes deben buscar en Podbean donde está su feed RSS y lo copian, porque con esa URL lo van a ir a subir a Spotify, a Amazon Music y a todas las plataformas que ya les dije. Entonces básicamente de esta forma funciona. Después aquí lo demás, pues ustedes, la parte de distribución, ustedes ahí la pueden ver. Aquí ustedes pueden ver obviamente las partes de publicación, pero yo ya les dije que lo que necesitan principalmente es el feed RSS para irlo a publicar a otras partes. Básicamente eso es lo que ustedes necesitan. Aquí están obviamente las aplicaciones de podcast que ya les mencioné, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, creo que esas son las principales, y Amazon Music. Y al subirlo en Amazon Music también se sube en Audible, que es Audible, es básicamente la plataforma de Amazon para libros, audiolibros. En Audible es la plataforma de audiolibros de Amazon, y ahí también se sube a cuando la subimos en Amazon Music y en todas estas otras plataformas. Entonces de esa forma lo pueden subir así. Y aquí también está la parte de compartirlo en social media, que es muy recomendable que lo compartan. Para mí, de estas donde les pueden hacer un poco caso obviamente a sus publicaciones de podcast, es en Twitter, en YouTube y en Facebook creo que no mucho, pero en Twitter es bueno subirlo, en LinkedIn, en YouTube
Y obviamente si tienen algún sitio web en WordPress o en Tumblr, subirlo ahí. Creo que con esto ya es más que suficiente, creo que no hay necesidad de estar alargando más y repitiendo lo mismo, creo que con esto ya queda claro. Si quedó alguna duda, déjenmela aquí abajo en los comentarios. También me pueden buscar en las redes sociales, aquí abajo en la descripción, ahí está mi página de Facebook, ahí también subo videos y ahí me pueden consultar lo que ustedes quieran, al igual que en el resto de redes sociales que están en la descripción. También darle me gusta al video si les ha parecido bueno, pues darle un me gusta, lo pueden compartir en sus redes sociales o con sus amigos. Y por favor, si me quieren ayudar mucho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigan viendo más videos de cómo crear podcast y cómo los pueden monetizar, porque ya les mostré cómo los pueden monetizar en Podbean. Hay 3 formas de monetizarlo. Como les dije, lo pueden monetizar en algunos países, principalmente en Europa, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. Lo pueden monetizar obviamente al igual que en YouTube y en Facebook, que publican obviamente anuncios y te pagan. Lo puedes monetizar consiguiendo tus patrocinadores para mencionar un producto o una marca y te pagan. Y la otra forma básicamente pues es que tus fans te apoyen, así como funciona Patreon, o como cuando nosotros en YouTube colocamos un enlace de PayPal para que nuestros fans nos donen, así también puedes monetizar. Ya con eso finalizo, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en un próximo video.